Cuando los tiempos son difíciles o cuando estamos pasando un momento duro o cuando estamos afrontando una situación que puede ser crucial en nuestras vidas y definirá nuestro futuro, decimos que está llegando la hora de los mameyes. Y ahora te cuento la historia. La culpa la tuvo una mala decisión de Carlos III, el rey de España. Carlos III de España hace un pacto de familia con Luis XV, el rey de Francia. Esta aliación con el francés hace que España en el año 1761 intervenga en la Guerra de los 7 años. Ambos se enfrentan a Jorge III de Inglaterra. Y este dice, no, conmigo no. Y viola todos los pactos que se habían hecho hacia ese instante de respeto a las colonias, por lo cual la guerra se extiende al Mar Caribe y las Antillas. Hasta ese momento, España nunca había perdido ninguna colonia a manos de otro colonialista europeo. Pero los ingleses, como forma de venganza, dicen, si ya están contra mí, pues bueno, esta guerra vamos a llevarla a todas partes. Así es como los ingleses se ponen a conquistar La Habana. En La Habana vivía en aquellos entonces un total de 35,000 habitantes. El 6 de junio de 1762 llega la tropa naval inglesa hacia la bahía de La Habana. Armados con buques y fregatas, los más modernos de aquella época, era prácticamente una flota invencible. El castillo de los Tres Reyes del Morro de La Habana tenía fama de ser intomable, que prácticamente no era posible allanar la ciudad porque estaba protegida por el morro, la cabaña, etcétera, o sea, y la punta. Las fortalezas que estaban a la entrada de la bahía hacían que la ciudad tuviese una fama de ser intocable, o sea, que prácticamente no era posible asaltarla por mar. Pero los ingleses no creyeron en historias y se decidieron a darle una buena paliza al colonialista español. Así es como entre el 6 de junio de 1762 y hasta el 13 de agosto de 1762 mueren muchísimos soldados españoles y los ingleses logran apoderarse no solamente de La Habana, sino también del litoral hacia Matanzas y Cárdenas. Las fuerzas militares españolas son obligadas a firmar la capitulación ante los coroneles ingleses. Las fuerzas españolas realmente no tuvieron absolutamente ningún tipo de chance ante la demostración de poder de las fuerzas inglesas. Solamente se distinguió un luchador que era un criollo y que fue el último en ser tomado durante todo este periodo. La milicia del cubano criollo Pepe Antonio y sus compañeros de batallón, Laureano Chacón y Luis Aguiar, prácticamente no tenía chance ante las armaduras modernas de los ingleses. Pepe Antonio y sus milicias estaban armados con machetes, como era típico en Cuba en aquellos tiempos. Eran los sables españoles que habían sido moderados y hechos un poco más ligeros. Pepe Antonio tenía 300 hombres y fue prácticamente el lugar donde más se batalló y fue en la villa de Guanabacoa. Fue el último lugar de La Habana que los ingleses pudieron tomar. Pepe Antonio logra liquidar a 26 ingleses y tomar 83 de ellos prisioneros antes de sucumbir. Sabíamos que los españoles que venían de ultramar, o sea, los que habían nacido en España, despreciaban y discriminaban a los criollos, a los hijos de españoles nacidos en Cuba y que lo trataban como si fueran seres inferiores. Después de la capitulación, Pepe Antonio es obligado por un oficial español, por el coronel Jancaro, es obligado a que le entreguen su machete, lo destituye y lo deshonra frente a sus tropas.
Entristecido y solitario, Pepe Antonio se retira hacia la villa de Santa María del Rosario, luego pasa 3 meses en San Miguel del Padrón y luego fallece en la ermita Aldana en el poblado de Peñalver. Después de la toma por los ingleses imponen a la población de La Habana el pago de licencias, por lo cual muchos zapateros, constructores y todas las guildas deciden abandonar rápidamente en medio de la noche La Habana y se retiran hacia las entradas del país, hacia el interior del país. Es por lo cual que prácticamente todos los servicios durante este tiempo desaparecen. Todas las personas, los artesanos, los trabajadores, los carniceros, etcétera, se retiran de La Habana. Por otra parte, el resto del país, que seguía siendo ocupado por España, bloquea absolutamente la entrada de carnes y vegetales en dirección hacia La Habana, por lo cual empieza un periodo de escasez. Los ingleses le quitan las mansiones, las casas y las posesiones a todos los grandes colonizadores españoles ricos, y muchos de ellos fueron deportados hacia la Florida. Además, se los obliga a pagar impuestos al clero y a la iglesia. Los ingleses permanecen 11 meses y 17 días como dueños de La Habana hasta el 6 de julio de 1763. En el Tratado de Paz de Versalles, los ingleses cambian a La Habana por la Florida. España le da Florida a Inglaterra y Inglaterra les devuelve La Habana a los colonialistas españoles. El sable machete original de Pepe Antonio se encuentra hoy en el Museo de la Ciudad de la Villa de Guanabacoa. Pero ¿cuándo es la hora de los mameyes y esto que tiene que ver con Inglaterra, ni con el morro, ni con el rabo encendido? El problema es que los ingleses todos los días, después que sonaba el cañonazo de las 9 en el morro para cerrar los muros y las entradas a la ciudad, ellos, una parte de las tropas se quedaba afuera y patrullaban. No solamente patrullaban en La Habana, también se patrullaba muy intensamente en la ciudad, en la villa de Cárdenas. Y es en la villa de Cárdenas donde surge este refrán. A las 9 de la noche, después del cañonazo, cuando los ingleses comienzan a patrullar, ellos llevaban su uniforme militar de color zapote. Entonces en Cárdenas empezaron a burlarse de ellos y le decían, son las 9, ya van a empezar a salir los mameyes. Sobre todo se le dice la hora de los mameyes a los momentos difíciles, porque cualquier persona que fuese sorprendida deambulando después de las 9 de la noche hubiese podido perder la vida, hubiese podido entrar en grandes dificultades, porque prácticamente en el tiempo de la ocupación inglesa las 9 de la noche era el toque de queda. O sea, cuando a las 9 de la noche suena el cañonazo de los 3 reyes del morro, están dando la hora de los mameyes, la hora en que el ocupador inglés salía a patrullar extramuros en La Habana, Matanzas y Cárdenas. El nombre de mameyes se le mantuvo a los ingleses e incluso logró saltar hacia la parte de la Florida, donde durante muchos siglos también se les llamó así por el color de sus uniformes. Durante el asedio a la capital, como era costumbre en aquella época de documentar las batallas, el teniente inglés Philip Orsbridge estuvo desde un buque llamado Orford haciendo todo el tiempo dibujos sobre la toma de La Habana por los ingleses y de las diferentes batallas. El pintor francés Dominique Seurat hace 12 pinturas y grabados al óleo a partir de los dibujos del teniente Philip, y ellos son los que documentan hasta hoy la toma de La Habana. Algunos de ellos pueden ser observados en el castillo de los 3 reyes del Morro.
Y la visita al Castillo de los Tres Reyes del Morro pueden hacerla todas las personas que están en Cuba desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde y cuesta solamente 5 pesos cubanos. No, la subieron de precio. Cuesta 6 pesos cubanos, también para las personas que viven fuera. Todo el que sea cubano, 6 pesos cubanos. Para los extranjeros, $2. Y vale la pena.